Bienvenidos a su programa Mundo 2020. Estamos saliendo de nuevo debido a los problemas de la COVID. Hoy vamos a analizar el conflicto de Nagorno-Karabaj, un conflicto que ha generado un tremendo nivel de tensión en la zona donde están inmersos muchos actores internacionales. ¿Qué va a pasar en ese conflicto? ¿Cuáles son los intereses? ¿Cómo se estarían comportando los actores? Es un tema que vamos a analizar, o son varios temas que vamos a analizar con el profesor Oscar Villar Barroso, profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, colaborador del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Ya te hemos tenido aquí varias veces, así que siéntete parte de nuestra familia, Villar. Villar, un poco para la comprensión del conflicto, ¿cuáles tú crees que serían los elementos de génesis del conflicto más importantes? ¿Dónde están los intereses y los problemas? Bueno, este es un conflicto, este es un problema que de larga data. Sí. Lo primero que hay que señalar es que se trata de una región muy abigarrada donde conviven 48 etnias Ahí en el Cáucaso. en el Cáucaso, que están divididas en lo que era la tradicional Ciscaucasia, que hoy ocupan 7 repúblicas autónomas de la Federación Rusa, y las 3 repúblicas de la Transcaucasia al sur, que son 3 repúblicas independientes, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Pero en ninguno de estos países la población está en estado puro, sino que hay muchos pueblos, y nunca hubo el Estado Nacional tal y como lo conocemos, nunca se creó, se vino formando después y por entes externos. ¿Qué ocurre precisamente en esta área de Nagorno-Karabaj? Bueno, esto fue territorio ocupado por el Imperio Turco Otomano durante muchísimos años, y cuando Turquía pierde en la Primera Guerra Mundial, esos territorios los ocupa Gran Bretaña. Gran Bretaña jugó un poco con aquello, porque Armenia, si ahorita dije que eran estas repúblicas, la población es muy diversa. Armenia es la más homogénea de todas estas repúblicas, hay que decirlo. Pero ¿qué ocurre? Que en las divisiones que se hicieron, y en el mapa se puede ver, Azerbaiyán queda en la ribera del Caspio, inmediatamente está Nagorno y Karabaj, pero que queda dentro de lo que hoy es el territorio de Azerbaiyán. Después viene Armenia, pero al otro lado de Armenia está el territorio de Najicheván, o sea que dentro de lo que sería Armenia, que es un territorio azerí. O sea que la división ahí de las unidades político-administrativas es un poco complicado. ¿Qué ocurre? Que en diferentes lugares, por cuestiones históricas, las poblaciones se fueron agrupando. Entonces, en Nagorno y Karabaj, la mayoría de la población siempre fue armenia. Santiago. Nagorno quiere decir Alto Karabaj. Alto Karabaj, Sí, rodeado, una montañosa. Rodeado de montañas. Además, lo que y mesetas. Armenia tiene una tradición, un estado-nación y una religión cristiana antiquísima, al igual que la población de origen túrquico, ¿no? Que está en Azerbaiyán. Sí, estamos hablando de cuestiones... Sí, muy antigua. Los turcos, los turcos comienzan a adelantarse y a ocupar toda esta zona a partir del año 600 de nuestra era. Pero los armenios, bueno, se dice que el primer estado que existió en lo que después fue todo el territorio de la Unión Soviética fue el estado de Urutú, que es uno de los antiguos estados armenios. O sea, es una de las génesis del pueblo armenio. Y Urutú es contemporáneo con la Mesopotamia. Bueno, volviendo a la idea. Acá, cuando se retiran los británicos, que Rusia ocupa ese territorio, acuérdate que es el imperio ruso que se está desmoronando, la Unión Soviética que se está formando. Para los propios dirigentes soviéticos, aquello fue un territorio en disputa donde en primera instancia no se pudo resolver de una forma coherente, ¿no? Entonces se fueron dando las autonomías, ahí hay mucha autonomía en ese lugar. Y bueno, en el año 22 existió una república armenia, una república de Azerbaiyán, transitoria a las repúblicas democráticas, aquellas que después se unen en una sola, la República Federativa Soviética del Cáucaso, que fueron constituyentes de la Unión Soviética en 1922. Entre 1922 y 1936 eran un solo país.
donde estaban los azeríes, los armenios, los georgianos. Una sola Sí, república, una sola entidad, una sola república. Dentro de la Unión Dentro de la Unión Soviética, una de las 4 repúblicas constituyentes de la Unión Soviética. En el año 91 ellos protestaron cuando el pacto de Bielorrusia, porque con ellos que eran constituyentes no se contó. Bueno, en fin. Hay muchos criterios, ¿no?, que durante la existencia del Estado soviético, todos estos conflictos no se manifestaron. Es decir, eso fue más o menos bastante, pudiéramos decir, que, bueno, hablando de la situación allí, los pueblos vivían bastante... Déjame hacerte un comentario sobre ese punto. La historiografía oficial predominante occidental habla de que en la Unión Soviética todo fue catastrófico. Sin embargo, yo creo que el tema de las nacionalidades, con todos los problemas que hubo, porque esto de poner una nación aquí, trasladar naciones enteras, en fin, fueron problemas serios que tuvo la política de las nacionalidades de la Unión Soviética. Pero a pesar de eso, digo, porque todos estuvimos en la Unión Soviética, yo estuve personalmente en Bakú mucho tiempo, también en Armenia, la he visitado recientemente, y tú te das cuenta de que en aquel momento no existía en Bakú vivían normalmente armenios y Azerbaiyán. Matrimonios mixtos. Aquí hay una superioridad del socialismo, quieranlo reconocerlo o no, este sentido de igualdad y de evitar todos estos conflictos nacionales que fueron atizados también, Villar, durante el periodo de los años 80 por parte de las potencias occidentales. Pero bueno, el punto es que tenemos aún Nagorno-Karabaj dentro del territorio de Azerbaiyán, pero poblado por armenios, con un sentido de identidad. Ahí está la discusión de quién estaba primero ahí, pero son discusiones de centenares de años, como tú nos has dicho. Centenares, no, miles de años. Bueno, ¿qué pasa? Que se da, como tú bien dices, la caída de la Unión Soviética y comenzó desde Nagorno-Karabaj, casi que la desintegración de la Unión Soviética, yo recuerdo todo el proceso. 1988. Claro. Y se da y después en Sumgait, en Azerbaiyán, todo el nivel de conflictos, porque además aquí es un tema religioso, los armenios son Armenia en el año son 302 cristianos y los azeríes son musulmanes, ¿no? Son musulmanes. Es muy chiitas, complejo, ¿no? Musulmanes claro. chiitas. Pero bueno, lo que te decía es que empezó una guerra entre Armenia y Azerbaiyán, una guerra de 20.000 muertos. De eso se habla relativamente poco, ¿no? Pero bueno. 20.000 muertos y más de 1 millón de desplazados. Ese es un tema, claro. Que la Unión Soviética todavía, porque esto empieza en el 88, la Unión Soviética interviene, el ejército soviético. Es verdad que en algún momento incluso el ejército soviético trató de apoyar más a la parte azerí. Ejército ruso. No, todavía en el 88. Estás hablando del 88, ya yo estoy casi en el 94, para no dar una clase de historia. Sí, en el 91 ya es cuando se derrumba la Unión Soviética, ya la propia Unión Soviética no podía hacer nada, y es cuando entonces empieza la Organización de la Seguridad Europea a jugar un papel en ese conflicto, a tratar de mediarlo. En el 92 se crea el grupo de Minsk. Fíjate que todavía Rusia aquí no tiene un papel relevante. Claro, pero es parte del grupo de Minsk. Sí. El grupo de Minsk es Rusia, Estados Unidos y Francia. En el 94 esa guerra termina no con una firma de tratado de paz, sino como un conflicto congelado, que es como se le dice. Ahora, del 94 hasta el 2020, sé que ha habido interrupciones, ¿no?, del status quo, porque ¿qué reclama Azerbaiyán y qué reclama Armenia? Para explicarnos hoy lo que está pasando. Sobre todo en el año 2016. Bueno, es que Armenia también se ha ido. En el año 94 se puede decir que Armenia apareció como victoriosa, ¿no?, en ese conflicto. Logró. Se quedó con Nagorno-Karabaj y se quedó una suerte de Estado no reconocido, que para ellos se llama SART, y también ocupó otros territorios, otros 7 distritos de Azerbaiyán. Estableció todo un corredor, o sea que ya Nagorno-Karabaj no estaba aislado de Armenia, pero bueno, estos son territorios de jure, territorios azeríes. Que está reconocido además, fíjate, por la ONU, por el Consejo de Seguridad, el nivel de integridad territorial. Claro. Porque aquí vamos a ir a una pausa. Bueno, la ONU. Bueno, una pausa. Está bien, una pausa, porque aquí hay en conflicto 2 temas importantes del derecho internacional, 2 principios del derecho internacional.
Vamos a una pausa y después seguimos con ya propiamente la situación actual, la perspectiva y cómo los otros actores están interviniendo. Historia, diversidad, tradición y cultura. 15 minutos para conocer la vida económica y cultural de las provincias y municipios de nuestro país. Por Cuba. Todos los viernes por Cubavisión Internacional. Volvemos de la pausa. Estamos en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Se me había olvidado comentarlo, que amablemente nos han prestado sus facilidades. Y estamos discutiendo el conflicto de Nagorno-Karabaj, un conflicto que hoy está teniendo una importancia tremenda y que puede desbordarse. Ojo, con el profesor, el análisis lo estamos haciendo con el profesor Oscar Villar. Oscar, te comentaba brevemente, para empezar ya propiamente en lo que estaba pasando hoy, de que aquí están en conflicto dos principios del derecho internacional. Los armenios reclaman la autodeterminación de los pueblos, porque son armenios los que viven en Nagorno-Karabaj, y los azeríes reclaman el principio de integridad territorial, porque es en territorio azerbaiyano donde está enclavado este territorio, además de los 7 territorios colindantes que tú mencionabas. Ahora, ¿por qué surge? ¿Cuál es tu apreciación de por qué ahora es que de nuevo se han revivido las acciones militares? Mira, el tema es complejo. En 2016 ya hubo intentos, han habido violaciones, pero en estos momentos aparentemente todo estaba tranquilo. Hace cuestión de un mes y tanto, en Moscú, ciudadanos armenios residentes en Moscú y ciudadanos azeríes residentes en Moscú tuvieron una gran fajazón. Empezaron a atizarse los ánimos. Son 2 millones, ¿sabes? De azerbaiyanos y armenios en Rusia. Es fuerte la presencia. Moscú es muchísimos. Sí. Entonces, Santiago, de pronto, fíjate, no podemos disociar esto de las dinámicas que están ocurriendo. Porque fíjate, aquí entra Turquía. En el conflicto en estos momentos, Turquía, que más o menos había tratado de mantenerse, sí, apoyando a Azerbaiyán, pero sin tratar de agredir mucho a Armenia por lo que representa, lo que le podía representar a ellos, el rechazo. Acuérdate que está latente todavía el genocidio armenio de 1915, que en Europa no es bien visto. Y bueno, Turquía en estos momentos aparece como que está instigando a los azeríes, los está apoyando, pero junto con Turquía está también Afganistán y está Pakistán. Esos 3 países están apoyando. Israel le estaba suministrando armamento a Azerbaiyán. Aquí hay un componente de identidad también, porque el idioma turco y el azerí es muy similar. Ellos plantean ambos que son una nación, 2 estados. 2 estados. Eso lo dijo Heydar Aliyev. Aliyev, claro que es Heydar Aliyev, el padre del actual presidente, un científico social. Fue miembro del Buró Político. Fue miembro del Buró Político del PECU y muy amigo de Cuba, a propósito, fue siempre. Perdóname, déjame interrumpirte. Los 2 pueblos son amigos de Cuba. Son muy amigos de Cuba. Y realmente es muy lamentable que... Muy lamentable, como no. Cantidad de estudiantes cubanos estudiaron en Azerbaiyán. Sobre todo en Azerbaiyán. Aquí nosotros dimos la sangre después del terremoto de Armenia en el 88.
En fin, bueno, discúlpame que te Oye, interrumpí, ¿no? entonces Santiago, mira qué cosa. El componente religioso aquí es muy, a ver, es hasta un poco cuestionable. Porque bueno, todos estos países musulmanes son suní. Claro, Azerbaiyán es chií. sí, sí. Pero yo pienso que el problema, Israel Ujú. apoyando. No, no, aquí la religión se usa como un pretexto, Eso está es un claro, está pretexto. claro, está claro. Y de la parte de Armenia, bueno, esto presupone para Rusia un gran problema. Armenia es miembro de la Organización del Tratado de la Seguridad Colectiva. Y otros países turcófonos también lo son, Kazajstán, Kirguistán, por ejemplo. Y territorios rusos que forman parte de Rusia que son turcófonos. Estoy pensando, por ejemplo, en Tartaria, Claro. que también es... Entonces, es una cosa muy complicada. Es una cosa muy complicada que yo no la separo de lo que ocurrió hace mes y tanto en Belarus, lo que está ocurriendo en estos momentos en Kirguistán. Y yo le preguntaba a un politólogo kirguís, miembro del comité del Partido Comunista de Kirguistán, pero residente en Moscú, en Rusia, Alexander Saviani, y él me decía que era muy doloroso lo que estaba ocurriendo, que eran pueblos hermanos, y me lo dijo también Ilya Klemenov, miembro puro político del Partido Comunista de los Comunistas Rusos. Le achacan esto al reacomodo del capitalismo, a la cuestión del capitalismo, lo que está en estos momentos de todas las dinámicas que están ocurriendo. Pero además, sobre todo me decía Saviani, que esto hay que verlo como lo que están tratando de hacer para crearles dificultades a Rusia. Por ejemplo, de lo que puede pasar en Moldavia, lo que puede pasar en Kazajstán e incluso en la propia Rusia. Hay muchos actores interesados en esto. Está Irán. Irán es Antes de pasar a Irán, yo estoy de acuerdo contigo, pero a mi juicio tampoco habría que sobrevalorar, es decir, todo no necesariamente es un plan macabro de las grandes potencias. Aquí hay muchos intereses propiamente nacionales, claro. Es decir, transnacionales, Santiago. Y transnacionales. Pero, por ejemplo, en Azerbaiyán hay, tú hablabas, casi 1 millón de desplazados. Hay una generación que ha vivido fuera de su territorio. Han estado presionando también al poder azerbaiyano. Decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Llevamos más de casi de 20 años fuera de nuestro territorio. Y en Armenia también ha habido recientes cambios de gobierno. Al mismo tiempo que, como bien tú dices, hay muchos intereses regionales. El papel de los servicios secretos. Técnicamente, fíjate, y oficialmente todo el mundo lo que quiere es que cesen las hostilidades. Turquía es la que más ha estado diciendo que ella apoya a Azerbaiyán, ha estado más ofensivo, e Israel. Ahora, el grupo de Minsk, Francia, porque tiene una gran población armenia allí. ¿Cómo no? Rusia, por el papel que ella tiene, además esto es en la frontera de Rusia. Y Estados Unidos, también hay una comunidad armenia en Estados Unidos, que han estado oficialmente planteando la Unión Europea, de que lo que hay es que resolver el problema, lo cual es correcto, sí. Pero los servicios secretos están también por detrás. ¿Cómo no? Pero fíjate, Rusia es la que ha hecho más énfasis en la solución del problema. Hace poco Lavrov consiguió negociar con los cancilleres de Azerbaiyán y Armenia un cese al fuego que ha sido violado, claro, ya no con tanta intensidad, pero es problemático. La diáspora armenia en Francia está parcializada de una manera tremenda. Y Santiago, los intereses transnacionales están haciendo también mucha presión. Acuérdate que están los hidrocarburos del Caspio y toda esta zona de traslado. Muchos de los hidrocarburos del Caspio se extraen a través de Rusia y es tradicional la idea de querer apartar a Rusia, ¿no? Dejar utilizar otras vías en detrimento de Rusia, en beneficio de estas transnacionales. El conflicto, si me preguntaras, yo te digo que esto no hay quien lo entienda, es muy difícil y es muy doloroso. Yo lo entendemos perfecto. No, te digo, es muy difícil y es hay muchas cosas. Recuérdate que en la guerra, lo primero, Oscar, que sufre es la verdad. Por ejemplo, estábamos preparándonos y decíamos, bueno, se sabe que hay alrededor de 5.000 muertos de un lado y del otro, es decir, y un conflicto que empezó el 27 de septiembre. Y hay muchas cuestiones que realmente están detrás. Pero bueno, sí quedan claras un poco las perspectivas de cada cual
las operaciones militares no se sabe bien. Tú tenés por ahí un mapa excelente, sí, ¿no? Tengo un mapa acá donde se explican los azeríes en primer momento lograron desplazar de las primeras líneas a los armenios, pero los han ido frenando. Los armenios han ido recuperando algunos territorios. Es posible que Azerbaiyán, con el apoyo, porque estamos hablando de Turquía, pero Turquía trajo junto con ellos un contingente de alrededor de 2.000 y tantos mercenarios del ejército nacional sirio. Que Erdogan lo niega. Pero bueno, pero es que es tan público. Pero además los armenios han interceptado comunicaciones de radio donde esa gente hablan en árabe y los tienen identificados. También dicen que los armenios han traído armenios que están luchando en el ISIS, en el Daesh, ¿no? Como se llame, en otras. Y se dice que también militantes del partido del PKK. Claro. No, ahí realmente es muy difícil saber. Es complicado. Mucha fake news. Sí. Te decía que los azeríes están usando drones, vendidos por Israel en el ataque. Todavía no ha entrado el conflicto militarmente en la parte ya cuerpo a cuerpo, en las trincheras. Muy difícil. Ambos están luchando por cuestiones que ellos consideran que son propias. Los armenios, que es su territorio, y los azeríes, que es el territorio de ellos. Por tanto, es muy difícil. Muy difícil. Una eventual. Ahora, ¿tú no crees que puede haber una solución negociada? ¿Cómo tú ves las perspectivas del conflicto? A ver, estuvo congelado durante más de 20 años, ¿eh? No tan congelado. En bueno, el 16 hubo acciones. La guerra de los 4 días, pero vaya, no ha sido. Mira, yo pienso que aquí la única solución pudiera ser, la fuerza que está haciendo Rusia. Lavrov Lavrov es un gran diplomático. Consiguió que se sentaran a la mesa, que establecieran un alto al fuego, intercambio de heridos, de prisioneros y estas cosas. Y yo pienso que por ahí es por donde puede venir la cosa. Fíjate, hay que ver los resultados de las elecciones en los Estados Unidos. Claro. Porque todo esto influye. Si pierde Trump, la posibilidad para la paz se abre. Ahora, mi apreciación, Villar, es que tiene que haber negociaciones que den resultados. Porque es que han llevado 24 años negociando dentro del marco del grupo de Minsk. Ha habido encuentros al máximo nivel, sí. Y realmente la situación se ha mantenido igual que en el año 94. Por problemas internos en los países y por también la situación internacional. Santiago es un diálogo de sordos. Es un diálogo de sordos. Actualmente es un diálogo de sordos. No, es que prácticamente, entonces, porque es que las exigencias de los azeríes para los armenios son incumplibles y viceversa. Entonces, siempre hay salida a la diplomacia. Claro que siempre hay salida, pero es que están siendo muy rígidos y para negociar hay que ser flexibles y están siendo muy rígidas las dos partes. Yo pienso que un estatuto, digamos, para Nagorno-Karabaj de una autonomía amplia pudiera ser la solución, el respeto a las diferencias. No, y pero también está el tema de los 7 territorios alrededor de Nagorno-Karabaj que sí siempre han sido azerbaiyanos, siempre han sido azeríes. Tienen ocupados, ¿no? Y ahí la población no es que sea mayoritaria de uno, ¿no? Más o menos había un balance. Y los azeríes han sido desplazados de ahí. Claro. Es un tema, Santiago, además del componente humano. Fíjate, Santiago, yo conocí, y me imagino que tú también, sí, los armenios son cristianos y los azeríes son musulmanes, pero es que había matrimonios mixtos. Correcto. Todo eso existía. Este es un tema que daría para mucho. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo. Aquí hay que buscar las profundas causas, sobre todo los sectores que han estado instigando, sí. Y por qué ahora, por qué en este contexto, sí. Que evidentemente son situaciones de las relaciones internacionales que a veces no dominamos y que no conocemos. Nos hemos esforzado, y te doy realmente las gracias, por dar una visión lo más balanceada de esta situación, porque se debe conocer qué es lo que está pasando ahí. No podemos ser impasibles en menos de un mes y tanto, 5.000 muertos. Hay mucha preocupación, y sobre todo que puede desbordarse, que este es otro de los temas, puede escalar. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Muchas gracias, Villar. Te vamos a tener que traer acá para muchos otros conflictos que se están dando. Tú eres un gran especialista en esta área. Y bueno, seguimos conversando. Ya me decías algo. Sí, en el caso de Azerbaiyán, mira.